Muy buenas noches, don Carlos Molina Tamayo. ¿Qué tal estás? Muy buenas noches y un placer estar con usted nuevamente. No, hombre, el placer es mío. Yo te he presentado antes y he dicho que eras almirante e ingeniero de la Armada venezolana en el exilio y también Así es. eres presidente de la Venezuela Freedom Foundation, que es una fundación en Florida que nos explicarás qué es, porque lo de la Armada venezolana todo el mundo lo sabe, pero lo de la fundación no. ¿Qué es exactamente esa Ya. fundación? Bueno, es una formación, es una ONG que formamos varios venezolanos que estamos en el exilio para, por supuesto, hacer cabildeo para el rescate de la democracia de Venezuela. Y muy importante en Florida, porque en Florida hay muchos venezolanos de la diáspora, además de que también están muchos cubanos americanos que pasaron lo que estamos pasando nosotros en Venezuela, pasaron en los años 60. Entonces hay una simbiosis ahí muy interesante. Y bueno, inclusive está el senador Marco Rubio, que es un republicano, Sí. que nos está ayudando mucho, así como hay otros senadores y representantes del Congreso, tanto demócratas como republicanos, porque ambos partidos coinciden en que Venezuela es un país fallido y hay que rescatarlo. Sí, pero da la sensación de que Estados Unidos, que lo ve muy claro, tampoco hace nada especial para conseguirlo. ¿O sí? No, sí está haciendo bastante sanciones, etcétera. Por supuesto, ya el caso de Venezuela está afectando a todos los países de la región y está afectando a Estados Unidos también, porque Venezuela es un refugio de Hezbollah, es un país amigo de Irán, un país amigo de Rusia, de Turquía, etcétera, y sabemos cómo se están comportando esos países en este momento. Lo que sucede es que la izquierda radical, tanto europea como latinoamericana, es una izquierda que no se entiende porque Pinochet para ellos es malo, pero una dictadura tipo cubana, tipo Castro, para ellos es buena. Entonces es el karma con que estamos luchando los demócratas en el continente latinoamericano contra estos sinvergüenzas o ñángaras, es la palabra de la Real Academia Española que utilizamos nosotros para los izquierdistas radicales. Fíjense lo que está sucediendo ahora en Chile, en Perú y en Ecuador, que Y, todo eso viene auspiciado por el Foro de Sao Paulo, y donde Bolivia. Maduro Bolivia, no te Y olvides Bolivia, Bolivia. sí, bueno, Bolivia, Evo Morales quiere hacer trampa, por supuesto, y todo eso viene auspiciado por Cuba y Venezuela, porque Venezuela todavía, a pesar de estar embargado, ellos tienen algunos petrodólares, que eso no va para el pueblo, sino que va para estas acciones antidemocráticas, para tratar de tornar rojo nuevamente al continente latinoamericano. Sí, es que justo te iba a preguntar eso, que qué virus recorría Latinoamérica, porque ahora mismo tenemos la tira de países que están en un proceso de ebullición, los has nombrado tú. Tú, pues bueno, y nos hemos dejado Nicaragua, que tampoco es moco de pavo, pero vamos, desde Nicaragua, Sí, Perú, sí, bueno, Ecuador, Nicaragua ya Bolivia, está controlada y Bolivia también. Lo que pasa es que ellos quieren retomar Brasil y quieren retomar Argentina, a Chile, a Ecuador, y y Perú, transformarlos rojos nuevamente, ¿no? y Y Perú, Perú Perú, también, sí, 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 sí. Sí, pero los peruanos parece que están muy claros y no cayeron tanto en la trampa. pero está desestabilizado Eh, Perú. O sea, es que Está desestabilizado, pero, claro, pero el presidente tiene apoyo del pueblo y de las Fuerzas Armadas. porque en Latinoamérica las Fuerzas Armadas siguen siendo claves para que un país sea estable. Sí, totalmente, porque estos gobiernos de izquierda, por supuesto, transforman las Fuerzas Armadas y en vez de mantenerlas institucionales, las tratan de hacer como un partido comunistoide de ellos. El caso, por ejemplo, las Fuerzas Armadas de Venezuela prácticamente es el brazo armado del PSV, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela. Mm. Las Fuerzas Armadas de Cuba pues son Fuerzas Armadas socialistas, no institucionales, sino que obedecen al comunismo de los Castro. Y asimismo intentan transformar a todas las Fuerzas Armadas. Evo Morales también ha coaccionado
porque ellos van depurando las Fuerzas Armadas, sacando a los oficiales que sean institucionales y buenos profesionales, y meten a los oficiales que sean mediocres, que esos son los más leales a esos regímenes, porque ellos los ascienden a generales y almirantes, cuando en condiciones de democracia normal no ascenderían nunca. Sí, pero eso, Carlos, no es una manera de cargarte al ejército, porque si algo debe tener el ejército es que los mandos sean de lo mejor y lo más profesional posible. Si lo politizas poniendo mediocres, no veo que ganan yo, no veo qué ventaja tiene. Bueno, que sean sumisas. Evidentemente, pero vamos más allá, no es que se cargan al ejército, se cargan al país. En el caso de Venezuela, Venezuela es un estado fallido. Sí. No solamente se han cargado las Fuerzas Armadas, se han cargado la industria petrolera, al sistema eléctrico de Venezuela, al sistema de salud, al sistema de agua potable, al sistema vial, a las carreteras. Es un país fallido. Esta gente lo que quieren es igualar a todos hacia abajo y que la gente piense solamente en pasar 8 horas en una cola para obtener una caja de comida. Y así ni siquiera los dejan pensar para hacer una manifestación en pro de la democracia, porque prácticamente los van cocinando lentamente hasta esclavizarlos, una forma de esclavitud comunistoide de este nuevo siglo. Sí, y eficaz a la corta, porque a la larga, fíjate lo que pasó con el telón de acero, que cayó y no quedaron ni las ratas ahí, o sea. Exacto, sí, lo que pasa es que Latinoamérica es otro contexto, otra dimensión, y todos estos están asesorados para mi concepto, la organización que sabe más de control de masas en el mundo, que son los castrocomunistas. La gente sabe cómo controlar las masas y saben cómo, si hay una manifestación, cómo matar a 2 a 3 y inculcar un terrorismo de Estado, y saben eliminar a cabecillas, a los que ven que pueden tener cierta capacidad de líder, de una vez lo eliminan temprano. Por eso es que estamos en una gran desventaja, porque inclusive, vamos a estar claros, los servicios de control de masas y de información de los cubanos se han birlado a la Mossad, a la CIA, a cualquier servicio de inteligencia, al M16, a cualquier servicio de inteligencia de países democráticos, porque los servicios de inteligencia de países democráticos, cada cierto tiempo, cuando hay cambio de presidente, por supuesto, sufren una reorganización, pero los servicios de inteligencia cubanos y de control de masa, esto siempre es la misma gente experta y siempre llevan la misma línea, porque el dictador mantiene la misma línea. Sí, y además supongo que no pierde el tiempo con cuestiones jurídicas, ¿no? De si se puede, si no se puede. Ellos, bueno, el caso de la mal llamada Revolución Bolivariana, hicieron una constitución a su medida, pero cuando la constitución no les favorece, quieren cambiarla o la interpretan a su conveniencia. Esta gente del Foro de Sao Paulo, que nace después que cae el telón de acero, están para mantenerse en el poder, primero aprovecharse de las debilidades de la democracia latinoamericana, y una vez que toman el poder, para aferrarse y no salirse de ahí nunca. Está Evo Morales, que ha cambiado la constitución para reelegirse, el pueblo dijo que no, pero él hizo una maraña política y jurídica, y lo hizo con todo y esto que va a salir para una segunda vuelta, que para él es peligroso porque puede perder. Bueno, ahí está tratando de hacer la trampa para no ir a la segunda vuelta. Sí, a mí me llega información. Es una relación, como digo yo, de pensamientos diferentes, jesuitas pensando de una forma contra comunistas radicales. Sí. Que por cierto yo he alertado muchas veces en el caso de España, especialmente cuando tocó su techo Podemos. Sí. Yo en muchas entrevistas dije que es peligroso para España que suba Podemos, porque Podemos logra obtener el poder en España, y olvídense que eso no se van a salir de ahí por las buenas ni por las malas. Sí, lo que pasa es que me parece que ahora mismo lo tiene difícil. Pero bueno, Ahora lo tiene difícil, y gracias a Dios España
es un país con clase media predominante y es un país que no se deja, la sociedad civil española no se deja engañar tan fácil como otras masas de la gente humilde de Latinoamérica especialmente. Bueno, yo creo que el paraguas de la Unión Europea también pesa bastante, ¿eh? Porque, Bueno, porque sí, pero al final si ellos logran el poder, ellos maquillarán eso ya, pero y fíjate al que eso ha final, pasado, eso en Europa ha pasado en Grecia. En Grecia, sí, Syriza sí, era el partido que sí, equivalía en teoría a Pablo Iglesias. Y la Unión exacto. Europea te coge por donde duele, que es por los euros, y te marca una política que te puedes mover relativamente poco, ¿eh? O sea, Claro, no, no, esa es la ventaja de estar en la Unión Europea, sí, probablemente de porque las pocas, vamos. en el caso de los países latinoamericanos tenemos la Organización de Estados Americanos, Sí, pero hay países pequeños en el Caribe que por supuesto han sido comprados con petrodólares por Chávez, y países que tienen 200.000 habitantes, 80.000 habitantes, tienen el mismo peso de un país como México, que tiene 240 millones, o un país tan grande como Canadá. Y en ese caso la OEA, que ha hecho bastante, pero no ha podido hacer más porque estos países frenan pues con los votos, porque los votos valen lo mismo. Pues sí, el sí. voto de Venezuela vale lo mismo que de Dominica, por cierto, por poner un ejemplo. Ujú. Por cierto, el secretario general de la organización sí que ha apoyado todo lo que ha podido a Venezuela. Totalmente, Almagro. totalmente. Y, Almagro, ese tenemos que ponerle una estatua cuando claro, recuperemos la democracia de Venezuela. y en teoría es un... Se ha mojado por nosotros. Sí, sí, en teoría es de un partido socialista. O sea, tendría ciertas proximidades precisamente no con el bando contrario, vamos. Bueno, lo que pasa es que el centro izquierda y el centro derecha son opciones válidas en democracia. Sin duda. El caso, tenemos a Felipe González, que es un hombre de centro izquierda muy sensato que nos apoya a nosotros, pero Zapatero es un hombre que más se parece a Pablo Iglesias. Sí, Y el Sánchez va por el mismo camino. sí. Para mí, Sánchez es el chavista español. Sí, sí, Él yo también también. tiene su forma radical y no condenan a las dictaduras que hay en Venezuela, como Bolivia, Venezuela y Nicaragua, ni a Cuba tampoco, por supuesto. No, no. Entonces, esos son excepciones de la regla. Lamentablemente, estos mal llamados socialdemócratas, que son más co comunistas socialistas, hacen de las suyas, pues. Estos son cuando yo digo la izquierda radical, me refiero a esta gente, Sí. no a la izquierda sensata y demócrata que existen en los países europeos. Sí, cuando tú me hablabas antes de que, de hecho, el virus que está en Latinoamérica es el Foro de Sao Paulo, o supongo que lo que es lo mismo, el socialismo del siglo XXI, eso, ¿quién está detrás de eso? ¿Quién empuja eso? ¿Cuba sin más? ¿Los Bueno, Castro sin más? los Castro, cuando cae el muro de Berlín, Sí, y además de que Castro ya había fracasado con la introducción del comunismo en Latinoamérica a través de la guerrilla, porque todos los países demócratas los combatieron y salieron con las tablas en la cabeza los Castro comunistas. Ellos se organizan en San Paulo y hacen una reunión donde en esas también está la FARC y los movimientos de guerrillas de Latinoamérica, y ellos dicen, vamos a tomar a las democracias de los países latinoamericanos con las propias reglas de juego de ellos, y una vez que estemos adentro, cambiamos las reglas de juego y nos perpetuamos en el poder. Entonces, el caso de Hugo Chávez les cayó de maravilla porque obtuvieron la inyección millonaria de petrodólares, y Chávez cambió la constitución que él mismo hizo para quedarse en el poder. Ortega en Nicaragua lo ha hecho lo mismo, y Evo Morales, bueno, es lo que está haciendo ahora. uh-huh. En Argentina quisieron hacer eso, pero bueno, la corrupción fue tan obvia de los Kirchner que los argentinos pidieron un cambio. Y en Brasil, gracias a Dios que salió
este demócrata Bolsonaro, que de una vez desactivó a Lula y a Dilma Rousseff, porque bueno, les aplicaron justicia por toda la corrupción y los desmanes que hicieron durante su gobierno. Que parte de la izquierda europea sigue negando, ¿eh? Bueno, la izquierda radical europea sabemos que, lo repito, Pinochet es malo, pero Castro es bueno para Sí, él. sí, es que es así. Y Bolsonaro es el demonio con cuernos, pero no con dos, no, con 25 cuernos. Sí, sí, Y en sí. cambio Lula y Dilma son el pueblo, en fin, bueno, hay un ejemplo que yo creo que en España es chocante, ¿no? O sea, ahora mismo tienes, en teoría, en la información en España sobre la Amazonia es que arde todo. El culpable, Bolsonaro. Dice, pero si está ardiendo más Amazonia bolivariana de Bolivia, que además arde por cuestiones legislativas del propio gobierno que lo ha cambiado y tal, pues nada, aquí no, aquí ahí no pasa Sí, nada. sí, además de que muchos incendios de esos son naturales, que la misma selva necesita para regenerarse. Todo el izquierdista ignorante que no conozca una selva tropical no sabe que una selva tropical se regenera inmediatamente. Es increíble cuando miren incendios de esto, cuando uno ve unos meses, cuando llega la época de lluvia, cómo se regenera, cómo los pájaros y los murciélagos depositan semillas y eso se recupera inmediatamente. Sí, eso es si estuviésemos en época de Lula da Silva, le echarían la culpa a Estados Unidos, seguro. Sí. porque siempre tienen que echarle la culpa a alguien que sea de derecha y con mentalidad demócrata. Pues. Claro, a Trump, o vete a saber si a ti. Sí, 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 A exacto. Trump seguro, pero Sí, igual a ti también te pillaban. Entonces, la situación claro, de claro. Venezuela, ahora mismo, yo tengo la sensación, no sé tú, de que está, Sí. diríamos, como paralizada. O sea, Bueno, el statu quo, dime, sí, dime. se está avanzando poco a poco. Es un gobierno fallido, un régimen que no aporta soluciones, fracasado, porque son todos unos ineptos. Pero es un país secuestrado por estos delincuentes. Y yo sigo insistiendo en que la única solución para Venezuela, la más alta probabilidad para Venezuela, es una intervención tipo Panamá, pero en este caso multinacional y compuesta también con venezolanos en la diáspora. Y se activan todos los focos de resistencia que están dentro de Venezuela, que están todos en stand-by, Hmm. pero que no se atreven porque evidentemente al descubrir un foco de esto de resistencia ya sabemos lo que le va a pasar, como tal el capitán de corbeta que torturaron y mataron, Sí. o al último concejal que mataron hace unos días. Entonces, solución interna no hay para mí, la solución es externa con lo que se llama el concepto de injerencia humanitaria, que es más o menos lo que se aplicó en los Balcanes y en Ruanda. Fuerzas internacionales que intervienen para rescatar al país y que retorne a la democracia. Claro, pero una decisión de esas, ¿quién la toma? Bueno, la decisión la tienen que tomar los países aliados, No la ONU, y realmente no, la porque, ONU no, porque la ONU no la tomará nunca. la, la, la ONU es un crisol de comunistas. Ahí en Venezuela, con tanta violación de derechos humanos que hay, y eligieron a Venezuela como uno de los representantes uno de los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Sí, algo sí, increíble. sí, sí, eso es chocante eso. Y eso que hay un informe de Bachelet donde describe totalmente la violación de derechos humanos que existe en Venezuela, y ahora Venezuela como garante de derechos humanos, algo totalmente, el mundo al revés totalmente. O sea, eso En sería vez que de se... haber elegido a Costa Rica, pues Sí. Costa Rica es un país que evidentemente respeta los derechos humanos y tiene hombres que tienen un premio Nobel de la Paz,
y siempre ha velado por las instituciones demócratas de violación de derechos humanos, pues él siempre ha estado a favor de los derechos humanos de las sociedades. Sí, sí, pero entonces para la ONU ya tengo claro que no. Entonces tienen que ser los distintos países, pero claro, ¿qué va a ser Colombia que se lance a hablar con otros? Es que es muy difícil que alguien de fuera tome esa iniciativa, a no ser que haya una autoridad potente venezolana que lidere la cuestión. Sí, sí, está el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, de los cuales se pueden activar una intervención en Venezuela para evitar los males que están sucediendo ahora. Sí, pero por ejemplo se hablaba de También que... unilateralmente también podrían ser varios países junto con venezolanos Sí, que digan vamos a intervenir y rescatamos a Venezuela y ponemos presos a toda esta gente. pero por ejemplo se hablaba de que la Asamblea hiciera la petición formal, pero no lo ha hecho ni la va a hacer. Porque es que hay que entender una cosa, hay el síndrome de Estocolmo en Venezuela. Si yo soy diputado, estoy dentro de Venezuela y voto una resolución de este tipo, esta gente va en contra de su familia, esta gente los amenazan, esta gente le dice, sabemos dónde estudian tus hijos, tus hijas, te los vamos a violar, sabemos dónde están tus padres. Entonces, por eso es que hay que entender que la clase política de la oposición que está en Venezuela está amenazada y está chantajeada por el gobierno. Por eso que yo sigo insistiendo que la solución sale desde afuera, pero además de la Asamblea Nacional, tenemos un Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, Sí. los cuales están en Miami. Yo conozco al presidente y al segundo, y ellos están a favor de la causa de un rescate, porque ellos están conscientes que es la única forma. ¿Y ellos han hecho alguna declaración en ese sentido? ¿Legalmente pueden Sí, hacer sí, una lo han hecho, petición? lo han hecho, lo han hecho, lo han hecho. La necesidad de proteger, pues ellos muchos lo han hecho y lo que pasa es que falta la voluntad política de los países de la región, que bueno, les cuesta realmente tomar ese paso, ¿no? Pero yo creo que cada vez aumenta más las probabilidades porque muchos de ellos están tratando de que el régimen salga por las vías diplomáticas y de sanciones, pero para mí no van a salir con eso. Muy baja probabilidad que salgan de esa forma. Sí, De manera de que se están dando los pasos, pero por otro lado, el régimen venezolano no lo tiene muy bien. El régimen venezolano están todos están manchados y están denunciados, y cualquiera de ellos que viaje y toque uno de estos países demócratas pueden ser detenidos. Se dice que Maduro no fue a la ONU porque tenía miedo que lo detuvieran allá. Sí, sí, que claro, es que muchos de ellos están... Claro, porque están perseguidos hasta por auspiciar el terrorismo como por narcotraficantes y por violación de derechos humanos. Sí. Yo no sé si es verdad, pero a mí me cuentan de que ahora mismo el poder en Venezuela está muy repartido y fundamentalmente entre militares. En parte, pero ahí está Diosdado, está Maduro, está Bernal, está Elías Agua, es una camarilla. El poder lo tienen entre 50 a 60 personas, y si se activa una operación de intervención y rescate de Venezuela y grupos comandos capturan a estos 50 o 60 personas, ya se acaba ese mal llamado socialismo del siglo XXI. Nadie se va a inmolar por Maduro o por el Diosdado o por el Padrino López. Ninguno se va a inmolar, porque en Venezuela no es una cuestión de ideología, es una cuestión de corrupción y de miles de millones de dólares que se han robado esta gente. De manera que ahí no hay ninguna ideología, además de que son ineficientes. Y no somos un país musulmán, no somos Vietnam, somos latinoamericanos, amamos la vida. Además de que, como dije anteriormente, pues no hay una ideología, lo que hay es un proceso delincuencial y gangsteril lo que mueve a esta gente.
Oye, el Pollo Carvajal, ¿qué tal? Bueno, está por Madrid. Sí, sí, ya soy consciente, está libre por Madrid. Y hay quien lanza el grito en el cielo diciendo, pero ¿cómo puede estar libre este señor que era el jefe de los servicios secretos, con lo cual, en fin, Bueno, es que me dicen, tú tuviste algo que ver con me él, ¿no? echaron, me echaron un cuento, que hay algunos jueces aquí que tienen cierto poder. Uno de ellos, ¿cómo que se llama? El que detuvo a Pinochet en Londres hace unos años. Sí, Garzón. Ese. Bueno, esos son los tipos de jueces que Pinochet es malo, pero Fidel Castro es bueno. Sí, 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 sí. soy consciente, pero es un ex juez, porque en España se le echó de la carrera judicial por No sé, pero prevaricación. quién sabe, y además, quién sabe cuántos millones de euros hay por ahí también, porque Hugo Carvajal no es que tenga 2 euros, ¿ah? Usted debe tener sus varias cuentas con sus testaferros ubicados en algunos sitios por ahí. Sí, sí. Pero este hombre, diríamos, este hombre si hablara sería muy interesante, pero ¿tú crees que hablará? Bueno, pero él preferiría, por lo que entiendo, él preferiría hablar en Estados Unidos, porque en Estados Unidos probablemente consiga una negociación, tal como consiguió el teniente Andrade, que se había robado más de 10.000 millones de dólares, y bueno, negoció, denunció y le cayeron 10 años. Sí. Este, Pero en cambio el Pollo Carvajal lo que ha querido es que no hubiera extradición. De hecho, bueno, España ha negado la sí, extradición a pero Estados Unidos. claro, pero él quiere negociar su extradición, Vale. O sea, quiere una que haya una extradición a la extradición, carta. pero exacto, sí, sí, exacto. Ahora, lamentablemente, la justicia española, bueno, se ha cumplido la justicia, pero evidentemente que es un error, pues, con un individuo de esta calaña, ¿no? Sí, sí, bueno, no sé. Sí, Bueno, sí. y otra cosa que yo no entendí nada, cuando Guaidó empieza, bueno, ya es nombrado o asume el cargo de presidente interino, como se llame, porque ahí me pierdo, se hablaba de que incluso le iba a ofrecer una amnistía a Maduro. Bueno, lo que pasa es que en estos procesos, para salir de una tiranía tan pérfida y tan férrea, probablemente es bueno ofrecer una puerta trasera Sí, para lograr rescatar a Venezuela y sin poner en peligro la vida de más venezolanos. El asunto es que Maduro y su combo están tan embarrados que ellos saben que se les da una amnistía ahora, pero puede venir después España o Francia y decirle, bueno, la amnistía es en Venezuela, pero no de acuerdo a las leyes nuestras. Como sucedió con el caso de los violadores de derechos humanos argentinos, sí, que tuvieron una ley de amnistía, pero recordemos que España procesó a unos cuantos de ellos, porque hubo muertos de españoles sí, durante sí, esa dictadura. Y en sí, el sí, caso de Venezuela lo mismo, siendo nosotros un país con una inmigración fresca, cuando digo fresca, después de la guerra civil española, muchos españoles fueron para allá, entonces muchos de nosotros tenemos abuelos y padres españoles y por ende tenemos la doble nacionalidad. Y en todos estos acontecimientos, desde abril de 2002, han muerto personas que tienen documentación europea, española, portuguesa, italiana. sí, sí, Entonces, cabe dentro de la justicia de esos países procesar a esta gente. sí, como segunda etapa. Entonces, por eso es Sí, que Maduro, por eso que ellos saben que no tienen salvación, ellos saben que no tienen salvación, porque además de que hay unos instrumentos legales en esta época, como el caso el documento de Palermo, mm, y otros documentos y leyes internacionales donde prácticamente nadie puede amnistiar
a alguien que haya violado los derechos humanos y haya cometido crímenes de lesa humanidad. Sí, sí, está claro eso. Oye, pues tenemos que dejarlo porque nos hemos pasado unos minutos, pero me ha parecido interesantísimo. Más adelante ya te pediré otra vez para que me cuentes cómo está la situación, porque lo que buscáis no es nada fácil y va a costar lo suyo y habrá que darle tiempo. Muchas gracias y muy Bueno, buenas con noches. mucho gusto y esperemos, nosotros estamos esperanzados, nosotros los hispanos venezolanos esperanzados que ojalá haya un milagro en las elecciones del 10 de noviembre Sí, y se vote a favor de España y por supuesto al votar a favor de España quienes ganen ahí a favor de España significa también a favor de Venezuela, para que sea un gobierno que no esté timorato para atacar a las dictaduras de Latinoamérica. sin duda, porque ahí está la postura de la Unión Europea también. Oye, pues muchas gracias, Carlos, y buenas noches. Bueno, José, muchas gracias a ti, siempre a la orden. Buenas noches. Un abrazo, hasta luego.